Bien, y ya se incorpora a nuestra mesa de conducción Carlos Cabrera. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, José. Con un Buenos invitado de días. lujo, en realidad, como el doctor Fernán Altuve Por de supuesto. Flores, ¿no? Como siempre. Sí, no, y en la primera parte, en realidad, con la lucidez que lo caracteriza al doctor Altuve, nos ha dicho algo que en realidad, sin salirse del plano legal, ha puesto las cosas en evidencia lo que está ocurriendo en el plano político, ¿no? Que alguien está moviendo la cuna en estos momentos para generar esa suerte de desorden, esa suerte de caos, esa suerte de dudas frente a un proceso, ¿no? Y definitivamente, doctor Altuve, y frente a este tema, ¿qué tanto peso, poder puede tener el gobierno, un gobierno que está de salida para hacer, digamos, estas maniobras que de una u otra manera pueden desestabilizar el proceso? A ver, los gobiernos dejan de tener poder el día que se sabe quién es su sucesor. El 10 de abril. No, ese día se sabe quiénes pueden. Puede, ya. Estamos hablando de junio. En junio. En una Claro, junio 10 más o menos, o días, la primera semana de junio, se debe saber quién es el presidente de la República electo. Y es a partir de ese momento que el gobierno realmente no existe. En este momento el gobierno todavía tiene poder. El gobierno tiene poder y está, digamos, en cierta manera, haciendo uso de ese poder residual o remanente que le queda para afectar lo que es central. Los países son débiles en las elecciones. La elección, que es el modelo del sistema de cambio de poder, debilita a los países. Entonces, en ese momento que los países están débiles porque están en una reflexión, entonces imagínense cuando uno está meditando, pensando, te están bombardeando la casa, entonces en ese momento no sabes lo que está pasando, en un momento, y lo mismo pasa en una elección, cuando vas a pensar quién va a ser el que vas a elegir, en ese momento resulta que los que se están yendo quieren enturbiar a quien puede ser el que los vaya a investigar. Y el objetivo está claro. Aquí hay dos objetivos en este proceso electoral para deslegitimar. Y se llama Alan García y Keiko Fujimori. Y casualidad, Alan García y Keiko Fujimori son los enemigos del gobierno. Por lo tanto, ¿quién está atrás de todo esto? El gobierno. Esa es la clave. Entonces, no hay que ser tontos. Esto no es una casualidad. Ya comenzaba la situación a ser sospechosa desde que aparecieron 19 candidatos. Ahí ya ha sido sospechoso. En la elección pasada hubo 14, dirán, no, 5 más. No, a ver, por ejemplo, hay partidos que se han incorporado, como el del señor Hilario y todo esto, que prácticamente han recibido su inscripción días antes de la inscripción del partido, o de las planchas presidenciales. Y cuando uno va y dice, ¿y estos partidos cuándo sacaron firmas? Sacaron firmas hace 6 años, 5 años, cuando la ley es muy clara. Si uno no ha logrado las firmas en determinado plazo, eso no dura y se tiene que volver a hacer. No, estos partidos aparecieron, como el señor Olivera, el señor Hilario, unos partidos que aparecieron y que dejaron que todos participaran. Primer caso rarísimo. Esa multiplicación, o sea, la primera caotización, la primera anarquización del proceso. Después, el siguiente paso, ¿no? La búsqueda del outsider. Pero ¿cómo? Si hay figuras que estaban consolidadas. Aquí, todos los analistas de encuestas dijeron que la posibilidad del outsider era ninguna. Y aquí apareció un señor que dijo desde el primer momento que iba a ser el outsider, y después toda la estructura de los factores de poder determina que él sería el outsider. La primera vez que alguien dice yo quiero ser el outsider y es el outsider. Y da la casualidad que resulta siendo el outsider. No, y resulta siendo un mesías porque tienes una capacidad de profesarte como outsider. Así es, ¿no? La característica del outsider peruano es que nadie lo veía. Por supuesto, es sorpresa, pues. Es sorpresa, exactamente. El outsider peruano es sorpresa y resulta que este es un outsider que ya estaba ajustado. Además, una figura que ha estado en el gobierno, que ha sido funcionario importante del gobierno, mintió el otro día cuando dijo que el viceministro era un cargo técnico. Falso. La Constitución señala que el viceministro debe renunciar si va a ser candidato a algún puesto de elección popular, porque es un cargo político. Entonces, miente sistemáticamente y te pasa un año entero, año y medio sin trabajar, viviendo en su señora, para organizar y preparar esto. Un hombre que viene del gobierno. Y cuando uno empieza a ver todos los actores que están alrededor, son aliados del gobierno. No, o sea, digamos,
Aquí se ha ido preparando. Yo creo que desde hace un buen tiempo el gobierno ha estado alentando varias opciones para despuntar o ayudar con todo el peso de un gobierno esto. Y ahora, como obviamente tenía que aplicar la ley el jurado y sacar algo que es una chambonada, o sea, es un mamarracho legal. O sea, le tienen que avisar hoy, cuando tenemos más de un mes de supuesta inscripción, que no tenía señalado domicilio dentro del radio de la jurisdicción. O sea, hace un mes que no sabe dónde notificarlo. O sea, ¿me pueden decir esa barbaridad? ¿Eso está bien hecho legalmente? Pero utilizan ese mamarracho legal para decir que se afecta a la democracia, que está en peligro todo, que todo se hunde. No, o sea, y felices en Palacio calladitos haciendo sus maletas para salir corriendo a París. Y que aquí se quede un desmadre. Porque si no se eligen autoridades el 10 de abril, ¿quién va a gobernar el Perú? El gobierno no se puede quedar. ¿Y quién va a ser el que asuma? A ver, díganme. No pueden asumir los parlamentarios que se van. No pueden asumir los parlamentarios electos fraudulentamente. No puede quedarse el gobierno. ¿Quién va a ser? ¿De dónde sacamos gobierno? El presidente de la Corte Suprema. No está llamado por la Constitución. Entonces, ¿de dónde va a ser? La promoción del señor Humala. Ellos van a tener que asumir la promoción del señor Humala. Es la otra vía que estarían buscando. O sea, la promoción del señor Humala, ¿no es cierto? Cuando hace menos de 6 meses se hablaba de que estaban organizando un golpe de Estado. Entonces, ahora no es que el golpe de Estado se da, sino que hay que llenar un vacío de poder. No, pues. O sea, hay que leer la historia del Perú. Pero hay que leer la historia del Perú para saber cómo se hacen estas cosas. Perdón, pero hay un asunto aquí. Ya, eso es lo que se está notando en este momento, ¿no? En tu análisis. Sin embargo, ¿quiénes están colaborando para eso? Toda la legión de tontos útiles que han sido llevados al proceso y que creen que van a salir beneficiados de esta situación. Aquí hay que decir las cosas como son. Dentro del escenario, y estoy hablando ahora del escenario de los, actores políticos. Pero hay los actores silenciosos, que son los jóvenes, los empresarios, las clases medias, los trabajadores. Esos son actores silenciosos del proceso. Y son actores silenciosos de un cambio que hay en el Perú, que es un cambio que está atrás. El Perú es un país que ha generado una clase media inmensa y que ahora tiene una nueva generación que se está incorporando a la política, aunque no se le vea, aunque los partidos no hayan recogido eso, pero eso está ahí, se nota. Y hay una voluntad de licenciamiento político de una generación. Eso está también en el tablero. Entonces, todos estos personajes que han aparecido, como el señor Díaz Canseco, el señor Olivera y todo lo demás, para tratar de tener un segundo debut, ¿no es cierto? En el fondo lo que están anunciando es el licenciamiento de su vida política. Entonces, yo sinceramente creo que no son conscientes. Ellos están siendo utilizados, creyendo que se les va a dar una oportunidad para continuar, y en el fondo el papel que pudieron tener ya no lo van a tener, van a ser licenciados. Ahora me dirán, Alan García también está en esa condición. Es cierto que llega el fin del ciclo político del presidente García, es claro, pero un hombre que ha sido expresidente de la República 2 veces siempre es un referente político nacional. Es como decir, Bustamante Rivero desapareció de la política porque desde 1948 ya no era presidente. Sí, señor, pero hasta el año 89 que vivió fue un referente político porque fue un expresidente. Entonces, Alan García tiene formas de reinventarse en el escenario político. En cambio, los otros que han sido actores de reparto, ¿no es cierto?, van a desaparecer. Y eso no se dan cuenta y ellos están animados, los han animado, les han dicho, esto va a ser tu relanzamiento. O sea, yo, por ejemplo, pienso que lamentablemente la salida de Renzo Rayardo, que pudo ser una salida positiva para él, diciendo lo que él dijo en una revista hace unos meses.
Si no, Si no alcanzo un Me retiro. me retiro, y me parece justo, me parecía que era adecuado y me parecía que era Transparente, razonable. ¿no? Y hidalguía Y de su serio, parte, claro. y serio, ¿no es cierto? Yo creo que su escenificación con las esposas, yo no sé por qué tenía de esposas, cuál era el sentido de que estaba preso, lo querían llevar preso. No sé cuál era el sentido de esa escenografía. El que le ha vendido esa solución, yo creo que le ha hecho mucho daño, porque él ha salido alegando no que no tenga el favor popular, lo cual es normal. A lo mejor si Fujimori se presentaba en el 85 no ganaba, se presentó en el 90 y ganó. Hay gente que se presenta en una época. Si Morales Bermúdez, en vez de presentarse en el 85, se presentaba en el 90, a lo mejor ganaba él y no Fujimori. O sea, las elecciones son sus circunstancias, y Rayardo se guardaba como una figura. Yo sinceramente no sé qué pasaba. Siendo un hombre joven, yo creo que esto le puede pasar factura, porque es una imagen que a él no le favorece. Lo ridiculiza siendo digamos, un político muy serio, ¿no? Ahora, no debe extrañar ¿Está en serio riesgo las elecciones, Fernando? Bueno, yo lo que creo que está en serio riesgo, ¿quién es el que va a gobernar? Porque aquí hay dos juegos, ¿no es cierto? El juego de, si las elecciones se realizan y sale el candidato que no le gusta al gobierno y sus aliados, dígase Fujimori, Keiko o García Alan, las elecciones fueron un fraude y están deslegitimados, y los van a tener durante 5 años diciéndoles eso, con lo cual les van a bajar la llanta de la legitimidad política. Ya ganamos, ¿no? Es la victoria pequeña. Y si logro tumbarme el proceso electoral por generar dudas y por tener este cacareo de que la cosa está descompuesta y deshonesta, y me tumbo las elecciones, el gobierno feliz, y iremos a un nuevo proceso y a ver qué cosa puede ocurrir. Y entonces, de las dos formas hay ganancia. Hay una ganancia máxima y una ganancia mínima. ¿De quién? Del gobierno y sus aliados. Entonces, ya han puesto la situación en una situación muy complicada. ¿Qué queda de las fuerzas políticas? Bueno, las fuerzas políticas asumen responsabilidad y se dan cuenta de que tienen que llevar adelante este proceso sea como sea, y tienen que aceptar el resultado si no les gusta. Si gana el señor Fujimori y gana el señor García, pues entonces tienen que aceptarlo. De la misma manera que si gana el señor Acuña, que no es un candidato pues que pueda, habrá que aceptarlo, pero no hacer este juego, porque lo que va a terminar pasando es que, diciendo que peligra la democracia, se van a cargar la democracia. Y eso es lo que va a terminar pasando. Porque lo digo con toda claridad, en lo personal, yo no reconozco ningún gobierno del señor Guzmán, bajo ningún concepto. El señor Guzmán, por una resolución del jurado que ya quedó firme, ha quedado demostrado que no tenía los atributos legales para postular. Y el cuento de la convalidación es una mentira. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, yo les propongo un ejemplo. Yo el día 26 de julio, que van a juramentar, me voy al Palacio Legislativo, me siento en una curul y llevo un acta de uno de los partidos ganadores, porque le pido un favor y le digo, aquí está el acta de convalidación que dice que se olvidaron de ponerme en la lista. Entonces me van a decir, no, perdón, pero es mi derecho a participar políticamente. Mi derecho ciudadano. Claro. Pero usted no participó en la elección, no importa, porque ya convalidamos y no perjudica a nadie, porque los del partido han dicho que no perjudica a nadie, porque el dueño del partido considera que está bien. Y subsanamos esto. Todos hemos subsanado. Y entonces yo soy parlamentario por vía de subsanación y convalidación. Pero usted no participó. No, pero por favor, ¿qué importancia tiene eso? Si nadie se ve afectado. Y me siento yo. Ahí está. Incluso agarro y digo que 130 son muy pocos y pido 131 porque tengo derecho a participar políticamente y me meto ahí, pues. O sea, ese es el extremo de la ridiculez de los argumentos que están sosteniendo. No, pero hay otro tema, Fernán, que es quizás nos alcanza a otro ámbito. Por ejemplo, la cultura de los frentes de defensa. O sea, yo mañana, Pepe, tú y 2 personas más decidimos hacer un frente de defensa, lo que sea. Claro.
y ya somos actores políticos. Por supuesto. Y ya tenemos derecho entonces de sentarnos en una mesa de diálogo. Ya tenemos derecho entonces de pronunciarnos sobre los temas y las decisiones políticas que se toman, o de Estado que se toman Y en el tiene país. derecho que te inscribe el jurado Entonces, nacional. pero ese frente de defensa no tiene registro, Pero, no tiene pero, nada, perdón, no hay un marco legal, no tiene Perdón, absolutamente nada. La señora Villarán ha choreado una lista independiente en Lima, se la ha robado a sus titulares, se ha inscrito y el jurado lo ha convalidado. Y no la sacó. Y no habían firmado todos los que habían fundado esa lista. Se la choreó, ya está. Y la vez pasada, cuando postuló, se encadenó en la reja del jurado y así le inscribieron cuando probablemente no tenía la firma. Entonces, ese es el sistema en el Perú. Tu llanta y ya eres legitimado. No, unos cumplen firmas, otros cumplen papeles. O sea, ¿cuál es el mensaje atrás de todo esto? Otros Cumple hacen la ley paro. y eres un pelotudo. ¿Y dónde está el jurado? Bueno, hasta ahora el jurado está cumpliendo la ley. Hasta ahora. Y obviamente dicen que no hay celeridad. Perdón. Pero pudo ser más firme, ¿no crees tú? Es que, a ver, desde un punto de vista de estricto derecho, para no viciar el debido proceso, un tribunal no se puede pronunciar sobre lo que no se le pide. Eso se llama extra petitio. O sea, un tribunal no se puede pronunciar sobre lo que no se le pide. Entonces, si a mí me piden pronunciarme sobre la legitimidad de los documentos de tu elección, yo no puedo decir que tú no puedes ser inscrito, porque eso es otra cosa. Eso se verá en el momento que corresponda. Entonces, claro, el jurado tiene los límites de su legalidad. Porque el jurado no puede salir y dar un comunicado y decir, ya, no fastidien, pues. No, tiene que decir, habla a través de sus resoluciones. Y pues son por etapas. Es así como funciona. Lamentablemente, eso es largo. Yo preferiría que se leyera y dijera, no puede postular, pero no es así. Y eso da oportunidad con estas etapas ¿a qué? A que vengan los lobbies, los empujes. El aprovechamiento político, ¿no? Exacto, la politización, ¿no es cierto? Claro. Ahora todo se cae, todo es ilegítimo, todo está manchado. Ha denunciado un articulista en el diario El Comercio el día de ayer que ha habido llamadas para que los articulistas escriban al unísono sobre la situación del señor Guzmán. Pero basta ver las redes. Sí, pero las La red redes... social. No. ¿Cómo reproducen esos artículos? Claro, pero el problema es que las redes pueden reproducir los artículos. Sí. El problema es que hay una organización secreta que está cambiando, modificando o comprando las opiniones de los periodistas. ¿Eso no pasaba en el año 90? ¿En la década del 90? Claro. ¿Vender su línea editorial? ¿No estamos ante la venta de líneas editoriales? Porque lo que ha dicho el señor Meléndez es muy grave. Porque él lo han llamado a pedírselo. A él no le consta. Él ha dado cuenta de que no le consta. Caso personal. De su caso personal. Pero quiere decir que eso puede pasar con otras plumas. Eso es gravísimo. Pero eso es gravísimo. Eso es muy grave. Ya, y eso es gravísimo. ¿Y de dónde viene eso? Del poder, pues. Del poder. Entonces, pues. Un artículo bastante, un informe muy oportuno, por supuesto, por ejemplo, de la revista Poder. Ahora, también hay que mencionar, hay periodistas con muchísima seriedad, como el señor Ricardo Seda. Por supuesto, es muy responsable. Muy responsable, que independientemente de su posición política, él sale y dice, yo por lo que he visto aquí no hay nada. Este señor no tiene nada para poder postular. Entonces, él independientemente, él tiene sus ideas políticas y su criterio político, y eso es totalmente respetable, pero él agarra y es un profesional serio. Claro. Y dice, mientras que da la casualidad de que la política es convertida en opinión, nada más. Son Da la voceros. casualidad que el señor Gorriti sale y dice, hay fraude. Bueno, el punto es que ha habido al señor Gorriti, lo vinculan por amistad con el señor Guzmán, no sé si será cierto, pero eso es lo que dice. Entonces, que tiene amistad, no sé si será cierto. Pero todo esto es una forma, una especie de una práctica, ¿no? Ayer leyendo una nota del diario Gestión, vimos que, por ejemplo, la comisión que preside el señor Juan Pari, ¿no?, ha involucrado y ha pedido a través de esa comisión que los integran otros congresistas,
la investigación de 103 personas, según lo que nos comentaron, de los cuales 88 son funcionarios, ¿no? Y el resto son personas naturales y adicionalmente empresas. ¿Por qué? Por sus vinculaciones supuestamente en los procesos de concesión o los contratos que se han hecho de empresas públicas, de obras públicas con las empresas brasileñas. Bueno, hasta ahí la cosa, pues. Eso es parte de un proceso, ¿no? Pero lo que llama la atención es la forma como han sido involucrados muchas personas, ¿no? Y no han tenido ni siquiera el tino de hacer una depuración y de mirar exhaustivamente a quienes ponen, a quienes no. Nadie de los que han sido mencionados ahí sabe exactamente por qué lo están llamando y por qué lo van a investigar. Ya le pidieron su secreto bancario. Y lo más gracioso, digo, que en ese conjunto está el señor Matute. Y el señor Matute ayer publican su nombre en esa relación de funcionarios que están siendo citados, ¿no? Ha fallecido hace un ¿no? año. Y ayer ha sido su misa de año en la Iglesia Virgen del Pilar. Exactamente. Entonces, están citando también, están queriendo investigar a un muerto. O sea, se da cuenta la informalidad con que se están manejando este tipo de comisiones. Bueno, y todas estas cosas van sumando a esta suerte de caos que se está viviendo en el país, ¿no? Bueno, a ver, esa es la tónica de la responsabilidad con la cual se está manejando la política. Y entonces, cuando uno dice, ¿cuál es la consecuencia? A ver, las personas, yo creo que esto no lo tienen claro, pero deberían tenerlo porque los afecta. Cuando la política es mala, tarde o temprano la economía empeora. Y lo que hoy día tenemos económicamente es una situación penosa. O sea, yo me pongo a pensar, lo digo para los que no lo conocen como jóvenes y los que somos mayores, todos los sacrificios que hemos hecho durante 25 años para poder modernizar este país, para poder vivir con una clase media que va creciendo, tener acceso, para que los jóvenes que no saben lo que nosotros hemos vivido, que es no tener luz ni agua, porque así hemos vivido sin luz y sin agua, poder mejorar este país y salir adelante, todo eso se está perdiendo. Y se está perdiendo porque los políticos que tenemos son realmente unos mamarrachos, son unos irresponsables, son unos vividores. ¿Por qué? Porque no trabajan y hacen su trabajo bien. No me puede decir que se hace el trabajo bien cuando uno empieza a hacer cosas como las que ustedes comentan. Cuando uno se tira la caja fiscal y se tira 10.000 millones, un sexto de la caja fiscal durante 3 años porque no promueve las exportaciones. Entonces, cuando la cosa se ponga más grave, porque ya es grave, yo le pregunto a todas las personas que compran algo, oigan, antes yo con 50 soles estaba tranquilo, después con 70 estaba intranquilo, ahora con 100 soles no logro comprar nada, absolutamente nada, 100 soles se van como si fueran 10 soles de antes. Esto no puede pasar. Los alimentos han subido. Los servicios. Los servicios. La gasolina no ha bajado. No ha bajado no por el precio internacional, no ha bajado por los griferos. No sean frescos. ¿Saben cuántos grifos hay en el Perú? 3.800. ¿Ustedes creen que se ha concertado 3.800 grifos para mantener el precio de la gasolina? ¡No! Es Petroperú que no baja. Porque ahí está el impuesto selectivo al consumo. Pero no solo por el impuesto selectivo al consumo, sino porque ahí está la Talara. La refinería de Talara está siendo pagada con ese taco de dinero que no te lo bajan. O sea que cada uno de nosotros cuando va a llenar el tanque está pagando la refinería de Talara. La modernización. 500 millones, hasta ahora 500 millones de dólares han recaudado del bolsillo de cada uno para pagar el negociado de Talara de este gobierno. Entonces, no sean frescos. O sea, miren a qué nivel llegan en la mala administración económica, que le echan la culpa a 3.800 grifos. Perfecto, hay grifos de gente con mucho dinero y hay grifos de gente que no tiene dinero y que lo utiliza en provincias como un medio de ser una clase media y todo lo demás. Pero todos son culpables. Anda a quemar el grifo. ¡No! Le reclamo a Petroperú. Si Petroperú está lleno de funcionarios. No los griferos. El problema no es de los griferos, el problema es de Petroperú. Y la empresa Repsol también, ¿no? No digámoslo con nombre y apellido porque hay una concertación de precios entre dos. Es más fácil que dos se concerten a que se vayan a concertar 3.800 grifos. Pues ¿dónde los vas a reunir para que se concerten? Entonces, todas estas cosas son de la mala política. La mala política
produce una mala economía. Entonces la gente dice, no, a mí no me interesa la política, yo quiero solucionar mi problema económico. Jamás solucionarás tu problema económico mientras no arregles el problema de la política. La buena política produce buenas economías. Buenas decisiones, Estado. Y sobre todo buena economía. Y gobiernos estables, ¿no? Que permiten justamente... Así es, exactamente. Bien, doctor Fernando Altuve, ha sido sumamente grato tenerlo esta mañana. Muchísimas gracias. Hubiéramos querido conversar sobre la campaña, los candidatos, pero usted ha puesto en la mesa un tema que en realidad... Que es muy grave. Muy grave. Bueno, No, y esta última del señor Meléndez, del columnista. es una cosa El terrible. señor Meléndez es gravísima. Es Porque gravísimo. No puede, ¿Cuál no- es la diferencia pues entre la década de los 90 y ahora? ¿Quién es el que está atrás? ¿Y dónde- ¿Quién ha llamado? y- ¿En qué salita se reúnen? A ver, la señora Nel Townsend, porque era la que perseguía todo este tipo Los de cosas. adalides de la democracia. Los adalides de la democracia. Los garantes. Los referentes morales de la sociedad. Pues ese conjunto de personas, por ejemplo, que fueron los abanderados de la moralización del 2000, mírenlos ustedes dónde están. ¿Dónde está el señor Olivera? ¿Dónde está Nel Townsend? Entonces, todo lo que se dijo hace 15 años, 16 años, ¿era verdad o era política? Era política. Esa ya Absolutamente. es una evaluación que todos harán. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Señor Villarán, ¿no? ¿Mm? Bueno, no, el caso de la señora Villarán es para mí penoso. Yo le tengo aprecio, porque ha demolido al señor Urresti. O sea, le ha abierto un forado en el piso, ¿no? Que no tiene límite, porque puede sacar hasta voto negativo. La señora Beatriz Merino. Bueno, ella está trabajando, ¿no? Hay que